Hey, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pete y sean bienvenidos a este nuevo video. Los domingos son de The Last of Us y el cuerpo lo sabe. En este video hablaremos de todo lo que sucedió en este último capítulo de The Last of Us. Uno de los capítulos en el que ha tenido bastantes giros inesperados porque lo que sucede en este capítulo no pasa en los videojuegos, salvo algunas referencias. Pero antes de empezar, por favor dejen su like y suscríbanse a este canal y un comentario de qué les pareció este capítulo. El capítulo empieza sin prólogo relacionado a lo que tiene que ver con el presente. Recordemos que en los primeros capítulos tenemos la escena de los científicos hablando de que si un virus mortal puede arrasar con toda la humanidad en un futuro. Y en el segundo capítulo, la científica que analiza los hongos y nos muestra el lugar de origen de cómo sucedió esta pandemia. De vuelta al capítulo, vemos a Joel deprimido por la muerte de Tess, quien murió en el segundo capítulo. También tenemos a Ellie que le dice que ella no tiene la culpa de que Tess haya muerto y de que Joel la acompañe en este viaje. Ambos hacen las paces y van a viajar a pie para buscar a Bill. En el videojuego, Joel va a buscar a Bill porque es su amigo y porque le debe un favor o varios favores. Y este último favor que le debe es darle un auto para así llevar a Ellie al santuario. Pero en la serie Joel lleva a Ellie con Bill y Frank porque Tess le dice que ellos podrían ayudarla. Recordemos que en el juego Joel únicamente conoce a Bill, pero a Frank no lo conoce para nada. En ningún momento se conocen y en la serie nos da un giro de tuercas inesperado dándonos una historia completa entre ambos personajes, Bill y Frank. Y es algo que en los videojuegos no sucede. Durante el camino, Ellie le pregunta a Joel cómo empezó esta pandemia. Ellie cree que la empezaron los monos, pero desde la perspectiva de Joel no sabe cómo empezó realmente esta pandemia, pero cree que el hongo se extendió en las harinas y los azúcares de todo el mundo. Y cuando la gente empezó a consumir alimentos hechos por estos productos, el hongo empezó a mutar y comenzó a afectar a los seres humanos, convirtiéndolos en infectados. El resto del capítulo se centra en Billy y Frank, que no sucede en el juego, solo algunas referencias. Tengo que admitir que lograron un capítulo nuevo sin ningún elemento basado o sacado del videojuego. Es un logro. La historia empieza en 2003, cuando recién empezó la pandemia del Cordyceps, con Bill escondido en su propio búnker debajo de su casa, mientras los soldados de Fedra empiezan a evacuar la residencia en la que viven. Con la residencia ya abandonada, Bill con su inteligencia crea una fortaleza a prueba de infectados y de humanos para que así pueda vivir tranquilamente sin que nadie lo moleste. Y repito, en el videojuego no pasa eso, solo vemos la introducción de Bill cuando Joel cae en una de sus trampas y queda atrapado de cabeza. Los años, Bill estuvo solo todo este tiempo hasta que una de sus trampas se activan. Y aquí vemos por primera vez la introducción de Frank, cuyo personaje en los videojuegos solo fue mencionado 2 veces. La primera es cuando le dijo a Joel de que tuvo que cuidar a un amigo y que fue la peor decisión que haya tomado. Y la segunda fue cuando Frank le deja una carta a Bill de que ya no quiere volver a verlo. Pero en la serie todo cambia cuando encuentra a Frank. Primero le hace una prueba de que sí está infectado. No lo está. Bill le pregunta qué está haciendo en su propiedad. Frank le dice que estaba con un grupo camino hacia Boston, pero él únicamente sobrevivió y también que tiene mucha hambre. Frank entra a la casa de Bill, se baña, come su comida y se miran mutuamente que se atraen uno al otro. Y cuando Bill y Frank tocan el piano, empiezan a besarse y terminan juntos. Y sí, en el juego el personaje de Bill es gay, ya que en una escena Ellie agarra una revista que era de él y era una revista pues para ver hombres y esto lo confirma. Digo esto por si hay gente inconforme con estas escenas de ellos dos juntos, de la relación entre ambos o por si hay gente que no apoya la comunidad LGTB. La serie nos muestra otro salto temporal en el que vemos a Bill y Frank discutiendo por primera vez, en el que Frank quiere conocer nueva gente nueva, tener amigos y abrir la residencia para todos, pero Bill, como una persona desconfiada, él no quería nada de eso porque no confía en la humanidad. A diferencia del juego, Frank se queda con Bill y recibe a Joel y Tess en la residencia de ambos. En la serie, en el juego no hay escenas de cómo Joel y Bill se conocieron y cómo hicieron amigos, mientras que en la serie nos dan un boceto completo de cómo se conocieron estos personajes y cómo llegaron a ser amigos, ya que Frank llamó a Joel y Tess usando diferentes señales en la radio y los invitó a su casa para comer y conocerse. Frank logra hacer amistad con Joel y Tess, sobre todo a Tess, pero a Bill le cuesta todavía trabajo porque él todavía no confía en nadie. Un importante detalle en esta escena es de que se confirman las señales de estos mensajes que se transmiten a través de canciones en el capítulo 1. La música de los 60s y los 70s no representaba ningún peligro
y cuando era una canción o música de los 80s representaba peligro, y los que mandaban estos mensajes eran Bill y Frank. Después de la escena, Joel y Tess se van. Ahora después de la escena vemos esta escena en la que unos invasores entran a la residencia donde quieren robar y destruir la casa de Bill y Frank, pero con las trampas de Bill instaladas afuera y él disparándoles con un sniper logra matarlos. Bill termina herido, pero Frank logra curarlo. Ahora sí, la serie ya está situada en la actualidad, en agosto del 2023. Bill y Frank envejecieron juntos, pero Frank tiene problemas de salud. Bill angustiado y Frank cansado de que ya no quiere vivir por lo mucho que está sufriendo. Frank le dice que quiere tener un último día, pero Bill le cuesta trabajo aceptar esta decisión, pero al final acepta. Le da un paseo, se casan, le prepara su última cena y después de la cena, Bill le agrega como un veneno en la copa de Frank. Sin dudarlo, Frank toma su copa. En este momento nos damos cuenta de que Bill no solo añadió veneno en la copa de Frank, sino toda la botella. Bill toma su propia copa. Al final ambos van al dormitorio y mueren en paz. Dando fin a la historia de estos personajes, dándole una evolución al personaje de Bill, que veía el mundo a través de una manera negativa, y cuando conoció a Frank vivió una vida felizmente y sin Frank a su lado, su vida no tiene propósito. En el juego, Joel y Bill encuentran el cadáver de Frank colgado en la sala de estar, dando a entender de que se suicidó y que Bill le menciona de que él fue infectado. En la residencia, Joel y Ellie llegan a la casa buscando a Bill y Frank, pero no los encuentran. Ahí vemos que Bill le deja una carta a Joel explicándole todo lo que pasó, de que no entren a la habitación porque ambos están muertos, le deja la llave de su camioneta como en los videojuegos, y todas sus pertenencias como provisiones, suministros y alimentos son todos para él, y todo para proteger a Tess. Obviamente Bill no sabía que Tess había muerto. En la carta nos explica cómo él murió, pero nosotros como espectadores sabemos el por qué lo hizo. También vemos un diálogo sacado del videojuego entre Joel y Ellie después de la muerte de Tess. Este capítulo termina con Joel y Ellie con sus icónicos vestuarios del juego y llevándose la camioneta para ver a su hermano Tommy. A diferencia del juego, Bill ayuda a reparar el auto y lo ayuda a empujar para que funcione, y solo se va sin decir nada. El tercer capítulo de The Last of Us es uno de los capítulos que nos da una perspectiva diferente que se separa del mundo de los videojuegos, que nos cuenta una historia excelente de un personaje importante que en el videojuego quedó inconcluso, y relata de manera perfecta lo que realmente se trata esta adaptación. No es de cómo sobrevivir ni de encontrar una cura, sino de cómo vivir después del caos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like y suscribirse a este canal. Les comparto en mis redes sociales para que me sigan en Instagram, también en TikTok, Facebook y Twitter. Tampoco olviden que tengan un buen día. ¿Ok? Bye.